a Carlos Edinson Parrales Figueroa, vea, 2 nombres, 2 apellidos. Franklin Villalba también, saludos cordiales a Gonzalo y amigos peninsulares. El doctor Fernando Granado Cerezo también en sintonía. Daniel Colón Linzán Rangel, gracias a todos por acompañarnos con sus mensajes y estar siempre al tanto, siempre acompañándonos en la programación de nuestro espacio informativo. El magíster Fernando Merino Viteri, experto en gestión pública, es nuestro invitado hoy en Buenos Días Península. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, Javier. Un gusto y un saludo a mi querida gente de la península de Santa Elena y en especial un beso a mi esposa que me está escuchando, ese es mi fan número 1 y mis hijos. Fernando, normalmente cuando escuchamos, por ejemplo, el registro oficial, decimos, ya, es donde se publicó la ley. Pare de contar, no tenemos mayor conocimiento en torno a cómo funciona esta entidad pública del Estado. Cuéntanos un poquito, sin extenderte tanto, pero un poco haciéndonos entender qué es el registro oficial, a qué entidad está adscrita, cómo funciona. Muchas gracias, Javier, por la oportunidad. Mira, alguien me decía, yo pensé que el registro oficial era como un librito, así como la tablita, ¿te acuerdas de contabilidad? Claro. Que se publique ya. Bueno, les comento que no, que el registro oficial del Ecuador es el órgano de promulgación de la ley, es decir, en la mayoría de los casos, porque si no hilaríamos fino, en la mayoría de los casos, el registro oficial, si no se promulga la ley, ahí no entra en vigor, así de simple. Y eso lo van a ver ustedes, sobre todo los estudiantes de Derecho, los abogados, váyanse al final de la ley, de cualquier ley publicada. Y ustedes van a ver que dice, entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Miren la fuerza que tiene esta institución. Bueno, ya no institución, de eso vamos a hablar precisamente. Entonces, esta institución en julio, el 1 de julio, cumplió 130 años de vida institucional, entre comillas. O sea, es una de las más antiguas de la vida republicana del país. 130 años, en 1895, el 1 de julio, se creó en la ciudad de Guayaquil y luego por sede administrativa se trasladó a Quito. ¿Qué gobierno de la época creó el registro oficial, Fernando? ¿Perdón? ¿Qué gobierno de la época creó el registro oficial? El general Eloy Alfaro. Eloy Alfaro. Él lo creó, sí. Él creó el registro oficial como un órgano de publicación de la norma, ¿no? Es decir, como el periódico del Estado para publicar toda la normativa, que toda la ciudadanía tenga acceso, lo cual es un derecho, a tener acceso a la información. Entonces, fíjate tú, ¿qué pasa que ahí me preguntabas, ¿dónde está adscrita? ¿Qué pasó? Ok. En el gobierno del presidente Abdalá Bucaram, ¿verdad?, tuvimos su derrocamiento a través del Congreso Nacional, nombrando un presidente interino que era Fabián Alarcón, y al mismo tiempo había una sucesión de la vicepresidenta Rosalía Arteaga. Entonces, nos encontramos en un escenario en el que había 3 presidentes, ¿no? Un hecho conocido en la historia del Ecuador. Y te imaginas tú al director o directora del registro oficial recibiendo de 3 presidentes decretos que publican. Era una locura. Entonces, claro, cuando ya entra, se decide y entra Fabián Alarcón como presidente interino, dentro de las políticas que consideró, saca al registro oficial de la Presidencia de la República y lo envía a que esté adscrito al Tribunal Constitucional en ese entonces. Claro, o sea, antes de ello, el registro oficial era parte de la presidencia, del Ejecutivo. Es correcto, es correcto. Siempre desde su creación hasta el año 1997 pertenecía o estaba adscrita a la Presidencia de la República. Si era una institución, siempre fue adscrita desde creada, ¿no? Entonces, pasa al Tribunal Constitucional en el 97 y viene la Constitución de Montecristi, conocida así, en el 2008, y dice, Tribunal Constitucional, transfórmese en Corte Constitucional. Constitucional. Nace ahí la Corte Constitucional. Y entonces aquí vamos a ir articulando los fundamentos de derecho también, de una vez, ¿no? Entonces, hay una disposición transitoria quinta que la pueden encontrar en la Constitución de la República, donde precisamente dispone que el tribunal se convierte en Corte Constitucional. Luego el segundo párrafo habla de sus bienes y personal pasarán a ser de la Corte Constitucional, donde también dice que el personal podrá, claro, porque habría que calificarse, ¿no?, para poder pasar a la Corte Constitucional. Hay un proceso.
¿no? Y el tercer párrafo de esta disposición dice textualmente: la editora nacional, que ya no existe, y el registro oficial se transformarán en una empresa pública del Estado. Ok, eso está en la Sí, Constitución señor. del 2008, Te estoy leyendo precisamente la disposición la transitoria quinta quinta. transitoria, ya. Y dice: autónoma, palabra clave, de conformidad con lo establecido en esta Constitución y en la ley. Su personal, bienes y presupuestos se transferirán a la nueva entidad. O sea, tiene una razón de ser esta disposición transitoria. O Es sea, decir, al momento, Fernando, el registro oficial, de acuerdo a la transitoria quinta de la Constitución de Montecristi, la vincula directamente como una EP a la Corte Constitucional. en teoría. Ah, en teoría. Exacto. O sea, no se ha cumplido eso. A ver, ahí ya me pusiste a pensar. ¿Qué ha pasado? Caray, el tema es un poquito grave, Javier, ¿no? Porque si bien es cierto, por un lado, damos los antecedentes de qué es el registro oficial, qué hace, etcétera, y qué no hace, te voy a decir también. O sea, Que Fernando, te debería hacer. interrumpo. Entonces, la propia Corte Constitucional no cumple lo que dice la Constitución. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. La Corte Constitucional, que es la institución garantista del derecho constitucional en el Ecuador, y que ha llamado la atención, dicho sea de paso, ¿no? Si podemos investigar un poco, vemos sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Que le llaman la atención en sentencia a SENAE, le llaman la atención al Ministerio del Trabajo, y dice: señores, no se ha cumplido la disposición transitoria tal de tal cuerpo legal. Sírvase a cumplir en el plazo de, o sea, ordena, Dispone, claro. puede ser un poco atrevido, el burro hablando de orejas, pues, ¿no? Entonces, fíjate tú, no se cumple, la Corte Constitucional no lo cumple, ¿ya? Estamos hablando de la institución, ¿no? Porque obviamente hoy ya han cambiado varios presidentes, varios jueces, o sea, se ha ido renovando la Corte Constitucional. Bueno, yo le envié un correo, antes de hacer todo esto, yo le envié un correo directamente a Presidencia, al doctor Joel Escudero, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, explicándole un poco estos temas y mi preocupación como ciudadano. Ahora, Fernando, tú, de acuerdo a tu hoja de vida, fuiste funcionario del registro oficial, fuiste parte de la Corte Constitucional como un miembro funcionario de esta entidad. ¿Al interno nunca lo dijiste? ¿Nunca lo hablaste nunca hablaste de eso o esperaste salir para recién decirlo? No. A ver, mira, fíjate tú. Yo fui desde diagramador del registro oficial, jefe de levantamiento de texto y corrección de pruebas, 2 veces director subrogante y encargado, y fui prácticamente, dicho en términos coloquiales, el brazo derecho de los directores. Ya, porque yo pasé por 2 directores. Entonces, fíjate tú, cuando yo recién llego, claro, uno llega y se empapa del tema, ¿no? Del tema registro oficial, Corte Constitucional, el porqué y todo. Ya el director de ese entonces, Luis Fernando Vadillo, ya estaba en las gestiones de convertir en empresa pública al registro oficial. Tal es el punto que ya estaba listo todo, se va al ministerio, ya estaba listo el recurso, estaba todo. Cometió un error de forma, ¿ya? Y es también algo, digamos, operativo no en el sector público, en el sector público y privado. Siempre hay un órgano regular, un orden regular de las cosas. Y él lo hizo autónomamente. Él, como director, se fue, habló al ministerio, habló a la presidencia y todo se empezó a mover. Cuando va en ese entonces coordinador administrativo financiero de la Corte Constitucional a una reunión al Ministerio de Finanzas, donde ya le iban a hacer la asignación de recursos, lo llamaron que vaya, fue. Él pensó que iba por otra razón. Cuando llega se sorprende con la novedad de que ya le estaban queriendo dar hasta los recursos. Obviamente él dijo: señores, señor ministros, lo siento mucho, yo no tengo la autoridad y la designación del señor presidente para tomar decisiones, le voy a comunicar en todo caso. Bueno, al interior, ¿qué es lo que hicieron en ese entonces? Estamos hablando del año, yo entré en el 2010, estamos hablando en el 2010. El director del registro oficial en ese momento era encargado, Luis Fernando Vadillo, era encargado de la dirección. Pero en realidad él era jefe de la editora nacional, entonces estaba encargándose de un puesto. Llegó, verbalmente le llamó la atención el presidente de la Corte por hacer estas iniciativas sin consultar, lo bajó a su puesto de jefe de editora nacional, lo sacó del registro oficial. Entonces yo ya estaba viendo esos escenarios, me enteré, ¿no? Entonces, ok, llega el nuevo director, ¿no? Un hombre muy profesional y conocedor de la materia de lo que es un periódico, ¿no? Estudiado en Alemania, un diplomado, que es Hugo del Pozo.
Yo suelo decir el eterno director del registro oficial, porque si te das cuenta, desde el 2000, finales del 2010 hasta hace un par de años fue el director del registro oficial, o sea, toda una vida. Él se jubiló en el registro oficial, de hecho, como director, ¿no? Cuando él entró, empezamos a mover el tema. Yo le dije, mire, yo ya le advertí, lo primero, haga las cosas por el órgano regular, porque el director que sacaron fue por no hacer las cosas por el órgano regular. Ok, empezamos la gestión. Hubo traba tras traba tras traba. Obviamente esos documentos reposan en el archivo del registro oficial, donde están los memorandos, donde se pedía permiso para hacer esto, se presentó el proyecto, elaboramos el proyecto para hacer ya participé activamente en la elaboración, en las reuniones con el personal de la Secretaría de Planificación, etcétera. Todo fue negativa desde la misma Corte Constitucional. Ya, ¿y por qué, Fernando? Está bien un poco narrar los hechos históricos de todo el proceso, pero para centrarnos un poco más en el tema. ¿Por qué? ¿Por qué la negativa? Bueno, eso habrá que preguntarle al presidente. O sea, pero no hubo alguna respuesta argumentada, porque de pronto a veces el silencio es una expresión de negatividad, de no dar paso a algo, pero de pronto también hay respuestas, ¿no? Hay documentos en los que se argumentan el que se espere un poco, o el que ya se va a hacer, o el que no se va a hacer, qué sé yo, no sé. No, simplemente ahí era un stand-by al asunto. Claro, yo entiendo el tema de competencia, porque de todas maneras tienes que ver la parte legal. La Corte Constitucional no tiene dentro de su misión crear empresas públicas. Empecemos de ahí. Los abogados de ley ya han de estar al oído, ¿no? Ya. Los especialistas, sobre todo en el tema de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. La Corte Constitucional no tiene esa misión, como tampoco tiene la misión de publicar el registro oficial. Esa no es su misión, es misión del registro oficial. Ya te voy a decir por qué, te voy a aclarar por qué. Esto es técnico, ¿eh? Esto es planificación estratégica. Ya, entonces no tiene esa misión. ¿Quién tiene la misión? Bueno, ahí tienes tres componentes. Para hacer una empresa pública, tú debes hacer una mancomunidad, o sea, municipios que se juntan y crean una empresa pública, ¿no? Que da rentabilidad social, pero eso es local, ¿verdad? Tienes las universidades, que pueden crear empresas públicas, que también es a nivel local. Y tienes a la Presidencia de la República, que te crea empresas públicas de nivel nacional. Entonces, es la Presidencia de la República la llamada a constituir por decreto a la empresa pública de registro oficial, pero es la Corte Constitucional la que tenía que gestionar ante la Presidencia de la República, ordenar si es posible, disponer, pues el órgano máximo del control constitucional, tenía que la Corte Constitucional decir, Presidencia de la República, sírvase de acuerdo a la disposición transitoria quinta de la Constitución de la República, crear la empresa pública de registro oficial. Ahora, Fernando, estamos dialogando con el magíster Fernando Merino Viteri, experto en gestión pública, hablando sobre el registro oficial del Ecuador. Fernando, mi pregunta es, y en el entendimiento que podemos tener en ciertos temas que tienen que ver con las empresas públicas, que entiendo yo no deben ser una carga para el Estado, sino una organización, como bien la describiste hace un rato, que permita generar incluso posibilidades o fuente o manejo de recursos o una intervención en cierto marco de acción en un territorio. La pregunta es, ¿qué gana el Ecuador convirtiendo el registro oficial en una EP? O sea, ¿qué va a producir en este caso el registro oficial siendo una empresa pública? Es clave tu pregunta, Javier, siendo conocedor tú del ordenamiento. Fíjate tú, claro, las empresas públicas se crean para generar renta como empresa misma, porque toda empresa es para crear ganancia. Entonces, como una empresa pública puede generar rentabilidad económica o rentabilidad social. Ahí tienes las dos. Entonces, efectivamente, ¿qué haría el registro oficial? Bueno, yo te cuento, no puedo decir porque obviamente en medios no puedo darte marcas, ¿no? Pero claro, existen dos plataformas en el Ecuador, ¿ya? Que generan recursos, ganancias, porque son empresas privadas, generan ganancias y son inmensas a partir de la normativa jurídica del país. Es decir, tomando acción en codificar la normativa, solo con codificarla y actualizarla ya es ganancia. A ver, para los que nos entiendan, los que nos están escuchando, ¿qué es codificar una norma? A ver, nació la Ley Orgánica del Servicio Público. Nació, creo que fue en el 2010, si la memoria no me traiciona. La LOCEP. La LOCEP, ya. Pero a lo largo de los años, al 2025, ¿verdad? Ha sufrido algunas modificaciones, derogaciones, ¿verdad? Entonces, si tú quieres tener la LOCEP al día, entonces debes bajarte, ¿verdad? Debes bajarte
Se levantó la mano. Perdón. Y ahí sí. Debes bajarte la LOCEP, descargarte el archivo y descargarte tantas y cuantas reformas y derogaciones hayan habido, tantas modificaciones hayan habido a lo largo de los años, hacer alguna matriz para identificar dónde está la diferencia. Recuerdo tú en una entrevista pasada un análisis comparativo. Me decías tú de la ley orgánica de integridad pública. Me decía Fernando, pero ¿me puedes decir cuáles han sido los cambios del anterior a hoy? ¿No? Entonces, claro, de compras públicas. Entonces, esto es lo mismo. Si tú quieres entrar en este momento y ver la LOCEP actualizada gratuitamente, no la vas a encontrar. Bueno, excepto hay una que sí te tiene una biblioteca virtual, pero no lo podrías descargar, tendrías que pagar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay productos y servicios de disponer de la normativa. Entonces, sí se puede generar recursos, sí se puede ser sostenible en cuanto a crear, sin considerar todavía que puedes crear, puedes hacer materiales sobre la doctrina jurídica, o sea, sí hay material. Ahora, no nos vayamos a leer. Benchmark. Perú, Colombia. Ahí tienes. En Perú tienes el diario oficial El Peruano. Y en Colombia tienes el diario y en nacional. esos ejemplos, Fernando, de Perú, Colombia, sí genera o sí por lo menos se autosustenta el registro oficial como no pasa en el Ecuador. Sobre todo el diario nacional, terminaron haciéndolo hasta la imprenta del Estado. Ok. Imagínate. Entonces, tomando, digamos, Fernando, en derecho comparado, hay ejemplos de cómo sustentar de que en el Ecuador también sería posible. O sea, la EP, en este caso, como registro oficial ecuatoriano, sí tendría sustento jurídico, técnico, financiero, para que el registro oficial del Ecuador se pueda consolidar como tal. Mira, todo obedece a un estudio. Nada se puede hacer a lo loco, definitivamente. Pero tienes dos escenarios, pues, Javier. El uno tienes el legal y en el otro tienes efectivamente ya el empresarial. Claro. Ahora, yo te diría que sea empresa pública, que sea un instituto, que sea... La forma de que sea. La forma que sea, pero que le dé a la forma. ciudadanía y cumpla su misión. Mira, la misión del registro oficial es publicar y difundir. Tú como comunicador social sabes que son sinónimos, ¿verdad? Propagar, difundir, publicar, pero que cada uno en sí tiene una connotación. Publicar es poner a disposición del público. Claro. Pero ya difundir, tú como radiodifusor, entonces sabes que difundir ya es comunicar masivamente. Claro, ya tiene otro contexto, tiene otro enfoque. Ya. No cumple esa función el registro oficial. Ahora, ¿por qué le llamamos a esto una implosión controlada? ¿Cómo tú conviertes, Javier, a una institución de 130 años de vida, que es el periódico del Estado, claro, que se publica la normativa, a una gestión, a un proceso sustantivo de la Corte Constitucional? Si tú te vas al estatuto de la Corte Constitucional, lo vas a encontrar, para los que conocemos de planificación, de procesos, sabes que hay los procesos adjetivos, los procesos sustantivos, claro, los procesos de apoyo. Ya está como un proceso sustantivo. Entonces, yo me pregunto, un proceso sustantivo, para los que nos escuchan, es la razón de ser, la misión de una institución o de una empresa, porque esto se aplica en los dos ámbitos. Entonces, el sustantivo es la razón de ser, la misión. ¿Cuál es la misión de la Corte Constitucional? En el mismo estatuto te dice cuál es la misión: el control de la supremacía, del derecho constitucional, etcétera, etcétera. En ninguna parte te dice publicar el registro oficial. Y sin embargo lo ponen en el sustantivo como una gestión, como un proceso sustantivo de la Corte. Ahora, al registro oficial de la Corte. ¿En qué momento quién autorizó a la Corte Constitucional a tener como misión la publicación del registro oficial? Me lo pregunto, ojalá alguien me pueda responder. Claro. Ahora, Fernando, haciendo todo este contexto, todo este antecedente, la explicación que has generado, incluso de cómo, en términos generales, ¿no? Porque si nos vamos a hilar fino, pues vamos a requerir más tiempo, de cómo funcionaría financiera, jurídica, técnicamente el registro oficial como una EP o como un instituto, o como bien decías tú, con el nombre que sea. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? O sea, las cosas están en estos momentos como tú la manifiestas, pero ¿qué pasos dar o qué hacer para lograr hacerlo? ¿Has podido hacer vínculos con asambleístas? ¿Has hecho algún vínculo con alguna entidad del Ejecutivo? ¿Esto simplemente es un tema de exposición mediática
luego de que lo haces pare de contar, o tienes alguna ruta que estás generando en torno a este tema? Así es, Javier. Tú lo has dicho, mira, nosotros tenemos primero el deber ciudadano. En segundo lugar, el deber profesional. Suelo decirle yo cuando dicto charlas al respecto de las ingenierías, digo, el ingeniero tiene que crear, ¿verdad? Entonces, tú no puedes simplemente presentar un problema. O sea, yo lanzo ahorita, le pego al enjambre y ahí veo qué pasa. Claro. No, yo ya le escribí al presidente de la Corte Constitucional, doctor Joel Escuderos. Hay un estudio jurídico que se llama Legalísimos que está analizando la estrategia jurídica. Desde ahí el doctor Héctor Ramos, la doctora Angie Ramos, está Michael Bazán. Entonces son personas que están, abogados, que están revisando la estrategia para que yo pueda plantear la acción que corresponda. Si yo no me voy a quedar, como dices tú, en una exposición mediática, simplemente lo lancé y ya, me hice famoso, tuve mi minuto de fama. No es así. Yo voy a tomar acciones legales, mira, como ciudadano, para que esto se dé. Ahora, sí invito, por supuesto, siempre hay que ser propositivos. Ya, yo invito, por ejemplo, a Cynthia Yeriber, que ella es la secretaria de la Administración Pública. Fíjate tú que es precisamente esa área de la Presidencia de la República la que trabaja sobre la creación de una empresa pública. Es ellos, más aún que absorbieron a la Secretaría de Planificación. Imagínate tú, o sea, desde ahí se puede hacer un trabajo muy bueno y muy técnico para una posible conversión y un cumplimiento de la Constitución. Entonces, porque aquí estamos hablando de la Constitución de la República. Entonces, He tratado de conectarme con Fabricio Tamayo. Yo tengo el número de él, le he escrito. Entiendo que está muy ocupado. Creo que está en Quito. Pero tiene días de territorio. Espero ojalá coincidir y ver si desde la Asamblea también se puede trabajar en el tema. Tener los acercamientos más que todo con el gobierno nacional, porque ellos lo pueden hacer. Ahora, técnicamente, por supuesto que puede ser. Pero Fernando, la pregunta es, te pregunto, ¿qué convendría más? ¿Que el registro oficial vuelva a su estado original de haber sido adscrito al Ejecutivo, a la Presidencia de la República? En este caso, a través de la Secretaría de la Administración Pública, has referido a la economista Cynthia Yeliver. ¿O qué? ¿Qué conviene más? A ver, te digo algo que es importante. Yo diría, por un lado, sí, efectivamente uno trabaja sobre las conveniencias, pero lo primero es cumplimiento normativo, Javier. Lo primero es cumplir con la ley. La Constitución es clara, ¿no? y te ordena que se convierta en empresa pública. No hay caducidad, por si acaso, porque ahí saldrán personas muy conocedoras del tema del derecho y dirán, sí, pero una disposición transitoria es un puente para el cumplimiento normativo. Ya no se dio, no se dio. No. Tienen caducidad cuando la expresa en la propia disposición transitoria. Y te doy como al CERCOP le dieron 180 días para que implemente el sistema con inteligencia artificial y trazabilidad. Claro. Ya. Acá no hay tiempo de caducidad, entonces está vigente la disposición transitoria y no se ha cumplido la razón de ser de la disposición transitoria al respecto de la editora y el registro, que la editora ya no existe. Lo que yo recomiendo es, primero, que la Corte Constitucional reforme su estatuto y saque, si yo fuese asesor del presidente de la Corte, le diría, vea, este fue un error que cometieron sus antecesores, saque al registro oficial porque no es misión de la Corte la publicación de la normativa. Y en segundo lugar, usted no puede coger una institución y convertirla en una gestión sustantiva. ¿Ya? ¿Okay? Ya, pero Fernando, entonces, a ver, ni tú ni yo somos abogados, pero bueno, obviamente tú fuiste funcionario de la Corte Constitucional y del Registro Oficial y tienes conocimiento, ¿no? Pero si la Constitución dispone y manda, porque la Constitución no es interpretable, la disposición dispone, manda, ordena, y se tiene que hacer como dice la Constitución. Y dice que en la quinta enmienda, en la quinta transitoria, que el registro oficial del Ecuador debe ser establecida como una EP. ¿Cómo cambiando, reformando el estatuto se lo puede hacer? O sea, ahí me perdí porque... No. A ver, si no, ¿cómo? A ver. ¿Cómo? Hay Explícalo bien. Dos cuerpos legales diferentes. Ya. Tienes por un lado la Constitución de la República que te ordena que se convierta en empresa pública. Ya. Pero tiene un documento secundario que es el Estatuto Orgánico de la Corte Organizacional por Proceso de la Corte Constitucional, donde la Corte lo pone como gestión sustantiva. Ya. Entonces eso no está, o sea, hay la jerarquía de la norma. La Constitución está arriba, está en la pirámide de Kelsen, está arriba.
acá están medidas normativas secundarias. No puede un estatuto decir, no voy a hacer la empresa pública, lo voy a hacer gestión. Claro. No, tiene que cumplir lo que dice la Constitución. Y mira lo que dice aquí la 12ª de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ratifica esto. Dice, el registro oficial y la editora nacional continuarán adscritos a la Corte Constitucional y dependerán en forma administrativa y presupuestaria de dicho organismo hasta que se transformen en una empresa pública del Estado, de conformidad con la disposición transitoria quinta de la Constitución de la República. Otra ley, otro cuerpo legal que ratifica que debe darse esto. Y la Corte Constitucional, ¿qué hizo? La puso como un sustantivo, o sea, la bajó. Entonces, ok, primero deberían retroceder al tema y mantenerla como una institución adscrita hasta que la Presidencia de la República diga qué se debe hacer, porque la Ley Orgánica de Empresas Públicas no le faculta a la Corte Constitucional a convertirlo en una empresa pública. Ellos pueden gestionar, claro, pero realmente ahorita quien debe tomar la batuta es la Presidencia de la República y decir, ok, el registro oficial, de acuerdo a la Constitución, se debe convertir en una EP. O ahí tomar la mejor medida analítica. Como bien dices tú, no somos abogados, pero hacer una analogía y pasarlo porque mira, por ejemplo, la Secretaría de Administración Pública absorbe a la Secretaría de Planificación, pero es que tienen el mismo sentido. Claro, está en el mismo ámbito de acción en todo caso. Exacto. Entonces, eso es lo que decimos. ¿Dónde está la autonomía del registro oficial? Claro. No hay autonomía, que también la menciona precisamente en la disposición transitoria quinta de la Constitución de la República. Autonomía. Perfecto. Fernando, en todo caso, esto es un tema del cual seguiremos hablándolo. Estaremos atentos a las acciones que has tenido a bien tomar con Derecho Ciudadano, de generar acciones a ver qué marco de acción puede fortalecer, en este caso, al registro oficial. Te agradezco mucho. Seguimos en contacto a través de estos espacios, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a la ciudadanía. Muy bien, ha sido el diálogo con el magíster Fernando Merino Viteri, experto en gestión pública, con quien hemos hablado sobre el registro oficial. 7:58, hacemos una pausa y ya regresamos en La Voz de la Península.